Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Siguiendo con nuestros estudios de preparación para cumplir con nuestra misión de restaurar los muros y calzadas derribados de la santa ley de Dios y recibir de pie a nuestro Señor Jesús en este final del tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 9 de enero de 2021, la cual nos presenta un estudio especialmente necesario para la iglesia o pueblo del Señor, ya que se centra en torno a nuestra responsabilidad como representantes o embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, pues como sus representantes debemos de dar testimonio acerca de Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, como de un bondadoso Salvador y justificador del pecador, así como también de sus grandes maravillas que contemplamos en la creación. Responsabilidad que implica además el de no omitir este anuncio y quedarnos callados, pues si lo hacemos, Dios no podrá protegernos de nuestros enemigos y seremos víctimas de nuestros propios errores. Sin embargo, antes de continuar, es necesario tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y sabia palabra. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los justos y buenos caminos de tu santa y perfecta ley. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Una oportunidad perdida y sus resultados. El título es muy ilustrativo de la idea central de nuestra lección, pues busca mostrarnos el deber que tenemos como hijos de Dios de dar constante o continuamente testimonio sobre Dios y sobre la verdad de su Evangelio, pues muchos no conocen acerca de la gran verdad del Evangelio y perecen sin tener este conocimiento acerca de la gran esperanza que hay para la humanidad. Pero todo esto ilustrado en la experiencia del rey Ezequías, un rey judío que vivió en la época del profeta Isaías, y que a lo largo de su vida siempre mostró fidelidad a Dios y dio testimonio de la verdad. Sin embargo, hubo una ocasión en que descuidó este deber y no dio testimonio de Dios, y muy terribles fueron las consecuencias de esta negligencia para la nación judía. Por eso, apreciados hermanos, nosotros como pueblo o iglesia del Señor en este final de los tiempos debemos cumplir con la gran misión que es anunciar a Cristo al mundo entero y de no callar o guardar silencio sobre este Evangelio, pues en anunciar a Cristo se centra nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Tenemos como introducción dos interesantes versículos. El primero en 2 de Timoteo 4:2, que nos dice: que prediques la palabra y que instes a tiempo y a destiempo. Y el segundo también es bastante similar, en Eclesiastés 11:6, que dice: por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál actividad te será mejor. Así, de esta manera se nos insta a mantener continuamente una actitud y actividad misionera, a no hacer pausas o reposar de esta bendita responsabilidad, pues no sabemos cuándo se nos puede presentar la ocasión de salvar a un alma o a una nación de las garras del pecado. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: una prueba a un rey. Pregunta número 1. ¿Qué permitió el Señor que le sucediera al rey Ezequías? El Señor permitió que el rey Ezequías enfermara de una grave y mortal enfermedad. Así lo vemos registrado en 2 de Reyes 21, donde se nos dice que el rey Ezequías se vio repentinamente aquejado de una fatal enfermedad. Estaba enfermo para morir, y no había remedio para su caso en el poder humano. Y todo esto le sucedía en el contexto de un exitoso y próspero reinado. Aquí tenemos que señalar que el rey Ezequías está considerado como uno de los reyes más buenos de la historia de los reyes de Judá, y es junto con el rey Josías y Josafat uno de los reyes más fieles y rectos del pueblo de Dios, pues Ezequías agradó a Jehová.
ya que restableció los servicios en el templo de Jerusalén, celebró la fiesta de la Pascua después de mucho tiempo, reorganizó a los sacerdotes en su labor ministerial. Además de esto, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había construido en el desierto, pues el pueblo la había convertido en un objeto de adoración, y con la ayuda de Dios libró a su país de un poderosísimo enemigo como los asirios de Sennacherib. Ezequías había puesto toda su confianza y fidelidad en Dios, y Dios le prosperó grandemente. Sin embargo, hubo una sola ocasión en la que este fiel rey se mostraría imprudente y no cumpliría con su deber como buen hijo de Dios de glorificar el santo nombre de Jehová. Y será esta experiencia la que será el objeto de nuestro estudio. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué triste mensaje recibió del profeta Isaías? El triste mensaje de parte de Dios que recibió el rey Ezequías a través del profeta Isaías fue que irremediablemente moriría de aquella grave enfermedad que lo estaba aquejando, por lo que debía dejar todo en orden antes de morir. Así está escrito en 2 de Reyes 21, que nos dice: Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta noticia fue tan impactante que el rey Ezequías quedó sin esperanzas. Se sintió tan mal que entristeció mucho. No podía imaginar que esta enfermedad que lo aquejaba sería mortal. Cuántas veces había caminado de la mano de Dios, y cuántas veces Dios había librado a él y a su nación de poderosos enemigos, tales como los asirios del gran Sennacherib, y cómo por medio del fruto de su fidelidad Dios lo había prosperado grandemente. Sin embargo, ahora él moriría, y esto lo afligía en gran manera, pues no podía entender o no podía concebir por qué después de tanta fidelidad o lealtad a Dios le pudiera todo esto acontecer. Tenemos ahora un segundo subtítulo que nos dice: curación e ingratitud. Pregunta número 3. ¿Qué hizo el rey Ezequías en su angustia y qué maravilloso milagro resultó de su seria oración y lágrimas? El rey Ezequías, profundamente afligido por la noticia de que moriría, buscó en oración a aquel que tenía su vida en sus manos, es decir, buscó a Dios, pues solo Dios podía librarle de esta terrible sentencia de muerte. Y entonces oró a Dios, al Dios de Israel, y le pidió que no le dejara morir, pues él le había sido fiel toda su vida, haciendo las cosas que agradaban a Dios. Y así, con el rostro mirando hacia la pared, Ezequías clamó a Dios. Sin embargo, aquí hay algo importante que debemos notar, pues lo que estaba detrás de esta gran tristeza y este gran clamor del rey Ezequías era su temor a morir. Así es, apreciados hermanos, el rey Ezequías tenía miedo a morir, miedo a dejar este mundo, y aunque este temor es una condición natural en el ser humano, sin embargo, esto es aprovechado por Satanás para vencernos. Pero el Señor Jesús nos enseña en los Evangelios a no tener miedo a morir. Recordemos acá el versículo en Mateo 16:25 y 10:39 que nos dice: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del Evangelio, éste la ganará. Su vida, claro está. Asimismo está escrito en Mateo 24:9 que muchos fieles morirán por causa de Cristo. Así que no tengamos miedo a morir, apreciados hermanos, pues el morir es solo un dormir. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué maravilloso milagro resultó de la oración del rey? Bueno, ante la oración suplicante del rey Ezequías, Dios escuchó esta petición y le concedió otra vez la salud y la vida. Por eso es que en ese mismo instante, el profeta Isaías, que ya se retiraba del palacio del rey, se volvió a donde se encontraba Ezequías para decirle de parte de Dios que su oración había sido escuchada y que no moriría, sino que viviría 15 años más. Así que debía solamente preparar una masa de higos y colocarla en la parte enferma de su cuerpo, y sanaría de aquella terrible enfermedad. En realidad, hermanos, nuestro bondadoso y compasivo Dios está siempre atento
y presto a oír nuestras oraciones. Y como lo dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:22, a Dios sus compasiones nunca se terminan. Tengamos pues confianza en Dios y en el poder de la oración. Pasemos ahora a la cuarta pregunta. Pregunta número 4. ¿Estaba agradecido el rey por el gran beneficio recibido? ¿Y de qué modo su actitud y acciones plantaron la semilla que resultaría en el cautiverio babilónico? La escritura nos dice en 2 de Crónicas 32:25 que el rey Ezequías no correspondió al bien que Dios le había hecho, pues enalteció su corazón. Seguramente Ezequías no había entendido en primera instancia la bondad de Dios al curarlo, y no valoró suficientemente la importancia de haber sido sanado, por lo que no glorificó a Dios. Y por esta actitud de soslayar y minimizar tanto el amor como la gloria de Dios, se terminaría sembrando en su mente las terribles semillas del orgullo y la suficiencia propia, semillas que luego se expresarían en terribles errores e imprudencias que finalmente llevarían a la desaparición tanto de su nación, Judá, su ciudad Jerusalén, el gran templo de Dios, y la experiencia del difícil cautiverio del remanente judío en Babilonia. Sin embargo, a pesar de estos cambios en el corazón de este notable rey judío, él llegó a tener muchas riquezas y grandes tesoros y gloria en gran manera durante su reinado. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué señal solicitó el rey Ezequías como prueba de la prolongación de su vida? ¿Y quién más vio esta señal? El rey Ezequías pidió al profeta Isaías una señal para creer en el mensaje de que sanaría de aquella enfermedad mortal y que viviría, de tal manera que al tercer día estaría subiendo las escalinatas del templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y esto parece difícil de creer, que este notable rey, reconocido en la Biblia por su rectitud, fidelidad y fe en Dios, se mostrara incrédulo a las palabras del mensajero de Dios, de tal manera que pidiese una señal como demostración de la veracidad de la promesa de Dios. Sin embargo, fue así. Pero a pesar de esta actitud del rey, el profeta Isaías no se desalentó, sino que aceptó esta petición, por lo que le propuso al rey escoger entre hacer avanzar o retroceder la sombra del sol en 10 grados, por lo que Ezequías pidió como señal hacer retroceder la sombra del reloj en 10 grados, lo cual en términos actuales sería hacer retroceder la señal horaria unos 40 minutos. En realidad, la señal milagrosa que Ezequías pedía era algo desproporcionado o descomunal, pues hacer retroceder el reloj en 40 minutos implicaba no solamente hacer retroceder el tiempo, sino que traía como consecuencia hacer retroceder a la Tierra el giro de rotación alrededor de su eje en 10 grados y por consiguiente su desplazamiento de traslación alrededor del Sol para satisfacer la desmedida petición del rey Ezequías, ya que él necesitaba de este milagro para creer en Dios. Y así lo hizo Dios. Hizo retroceder la sombra del sol en el reloj de Acaz 10 grados o 40 minutos en el lenguaje actual. Este impresionante milagro no solo se conoció en Jerusalén, pues en un reino de Mesopotamia llamado Babilonia, unos astrónomos babilónicos observaron este suceso celestial, que el sol había retrocedido en aquel día 10 grados, por lo que se pusieron a investigar este asombroso acontecimiento, de tal manera que llegaron a conocer que este milagro se había producido porque el Dios de Israel había hecho retroceder el sol en 10 grados a petición de su siervo, el rey Ezequías. Por este motivo, el rey babilonio Merodac Baladán envió una comitiva de embajadores a Jerusalén con el propósito de que se les explicase cómo el poderoso Dios de Israel había realizado este extraordinario milagro con el sol, pues el sol era el Dios de los babilonios, y si el Dios de Israel podía mover el sol haciéndolo retroceder, significaba que era más poderoso que el Dios Sol de los babilonios.
Fueron enviados, por tanto, embajadores del rey de Babilonia hacia Jerusalén para entrevistarse con el rey Ezequías. Tenemos un subtítulo final que dice: una oportunidad perdida. Pregunta número 6. ¿Qué santa oportunidad fue ofrecida al rey y cómo la utilizó? La santa oportunidad que le fue ofrecida al rey Ezequías fue que diera testimonio del gran Dios de Israel ante los embajadores babilónicos, pues ellos venían de parte de su rey, Merodach Baladán, para conocer acerca de aquel gran milagro que se había hecho con el sol, pues a causa de la grave enfermedad del rey Ezequías, el Dios de Israel había hecho retroceder al sol en 10 grados, tal como lo registró el reloj de Acaz, como también los astrónomos de Babilonia, y esto como una señal al rey Ezequías de que él sanaría de su grave enfermedad y de que se le prolongarían 15 años más de vida. Esta fue una oportunidad de oro que recibió el rey Ezequías para dar testimonio del Dios de Israel ante estos embajadores paganos. Sin embargo, como ya sabemos, Ezequías no hizo esto, olvidó exaltar a Dios ante estos extranjeros que justamente venían con el propósito de conocer a Dios por aquel grandioso milagro hecho con el sol, por lo que estos embajadores regresaron a su país sin haber tenido ocasión de escuchar hablar del Dios de Israel. Y esto es una lección para nosotros, pues el propósito por el cual hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios en este tiempo del fin es para anunciar al Dios de Israel ante todas las naciones, pueblos y lenguas del mundo. Por tanto, hermanos, no callemos ni guardemos silencio, sino que anunciemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Salmo 40, versos 9 y 10, se nos dice a manera de profecía: he aquí, he anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así es, apreciados hermanos. Estas frases del Salmo 40, en sus versos 9 y 10, deben ser de inspiración para nosotros, para recordar de que en todo tiempo debemos de anunciar a nuestro gran Dios, al Dios de Jacob. Pasemos ahora a la última pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué terrible error cometió y qué resultado tendría? El terrible error que cometió el rey Ezequías fue mostrarle a los embajadores babilonios todas sus grandes riquezas y tesoros que había adquirido y acumulado en sus palacios durante sus años de prosperidad, los cuales eran muy cuantiosos, así como el oro del templo de Dios que estaba en Jerusalén. Demostración que en primer lugar buscaba hacerle exaltar ante estos embajadores extranjeros, pero que sin embargo terminarían despertando la codicia de estos príncipes babilonios por semejantes riquezas. Estos príncipes tomaron nota de toda esta inmensa riqueza que habían acumulado los reyes, que se había acumulado allí en Jerusalén, y llevaron toda esta información a su rey, Merodach Baladán, quien a su vez prepararía un plan para conquistar Judá y Jerusalén y apropiarse de estos inmensos tesoros. Fue un acto de imprudencia de parte del rey Ezequías el mostrar toda esta riqueza. Su intento de exhibirse como alguien muy encumbrado y rico impidió que él pudiese contemplar su gran error. En realidad, el rey Ezequías no imaginaba que al mostrar a estos príncipes babilonios los tesoros de Judá, terminaría condenando a su nación a ser invadida y arrasada por esta poderosa nación. Sobre la subpregunta que nos dice: ¿qué resultado tuvo el acto imprudente del rey? Bien, como ya lo hemos señalado, este acto imprudente del rey Ezequías llevaría a que años más tarde viniesen los ejércitos de esta poderosa nación, es decir, de Babilonia, y atacasen y destruyesen a la nación judía, a su ciudad Jerusalén, a su templo, y se llevasen todos sus tesoros y riquezas que habían acumulado, y también que se llevasen cautivos a la tierra de Sinar a un remanente de fieles hijos de Dios.
Así se lo había declarado el profeta Isaías al rey, de que todo esto acontecería por su imprudencia de mostrar los tesoros de Judá y no dar la gloria al Dios de Israel. En la página 256 y 257 del libro Profetas y Reyes, Ellen White, al comentarnos acerca de estos sucesos, nos dice que fue el orgullo y la vanidad lo que llevó al rey Ezequías a ensalzarse ante los codiciosos príncipes babilonios. Él no buscaba glorificar a Dios, sino que buscaba exaltarse a sí mismo. No se detuvo siquiera a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era un gran error hacerlos confidentes de tan abundantes riquezas temporales. Por eso es que después de esto, el profeta Isaías le mostró al rey que estos embajadores regresarían a su país llevando los informes relativos a las riquezas que habían visto en Jerusalén, y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Por eso, apreciados hermanos, aprendamos de esta lección que encontramos en la experiencia del rey Ezequías y aprovechemos todas las oportunidades que se nos presenten para dar testimonio acerca de nuestro gran Dios, el Dios de Israel, y no nos olvidemos de todas sus bondades y misericordias que Él ha tenido para con nosotros, pues nuestro éxito como representantes de su reino dependerá de que practiquemos esta fidelidad. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a esta interesante lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.